Muy buenos días tengan todos y quiero agradecer a la Red Iberoamericana de Medio Ambiente por la invitación al sexto Congreso Iberoamericano sobre Medio Ambiente y Sustentabilidad, específicamente al primer taller iberoamericano sobre manejo integrado costero. Vamos a estar hablando un poco sobre sistemas de información geográfica en la gestión costera y les habla su servidor, el maestro en ciencias Yandy Rodríguez Cueto. Vamos a analizar o ver un poco qué cosas son los sistemas de información geográfica, qué tipos y qué herramientas se pueden emplear en la gestión costera, hacer referencia a las bases de datos, los tipos y algunos ejemplos de bases de datos que nos facilitan el trabajo con los sistemas de información geográfica en la gestión costera y algunos ejemplos de aplicación de los SIG en la gestión costera en los cuales hemos estado trabajando en los últimos tiempos. Ahora bien, existen muchos conceptos de sistemas de información geográfica, pero básicamente todos concuerdan en que es un conjunto de elementos, tanto físicos, de recursos humanos, informacionales, metodológicos e informáticos que nos permiten la manipulación, la captura, el análisis y la representación espacial de información geográfica. Información geográfica cuya característica principal es el estar vinculada a una posición espacial en la superficie terrestre. O sea, necesitamos básicamente una coordenada o muchas coordenadas de esta información para que sea geográfica, o sea, para poder manipularla en un sistema de información geográfica, aunque los sistemas de información geográfica también nos permiten manipular información tabular, o sea, que no está asociada a una ubicación espacial, pero la ventaja de estos sistemas de información geográfica es que además de la información clásica hablando en el término de una tabla, nos permite manipularla desde el punto de vista espacial, ya sea en formato vectorial o sea en formato raster. Existen muchos ejemplos de sistemas de información geográfica, básicamente los tres que muestro en pantalla quizás son de los más conocidos, aunque últimamente están saliendo muchos sistemas de información geográfica de software libre como el GVSIG o como el QGIS, que también se está empleando mucho en los últimos años y que básicamente nos dan las mismas facilidades que el resto de los sistemas de información geográfica existentes. En los últimos tiempos también han surgido lenguajes de programación o programas enfocados mayormente a escribir códigos, o sea, la programación como tal, pero que dentro de sus módulos, librerías y funciones incluyen los sistemas de información geográfica o incluyen aspectos que nos permiten manipular la información geográfica. Tal es el caso de RStudio y Python, que también se los muestro acá, y que con ellos también se puede manipular información geográfica. En el caso de la imagen de la izquierda superior, se muestra un script de Python para ArcGIS, para ArcMap, que básicamente lo que hacemos es un adjoin, o sea, unir tablas de atributos o tablas a una tabla de atributos de una capa, y a la derecha inferior un script que nos permite, con RStudio en este caso, hacer métrica del paisaje, o sea, hacer cálculos geoespaciales en una capa de información determinada. Básicamente con sistemas de información geográfica, no solo a zona costera, pero en zona costera se puede hacer un sinnúmero de tareas o de actividades, desde trabajar con tablas de atributos hasta con formato raster y convertir de un formato a otro, y últimamente se ha puesto mucho de moda la clasificación de imágenes de satélite. O sea, hay imágenes de satélite que nos permiten clasificar, los sistemas de información gráfica nos permiten clasificar esas imágenes y tener una serie de tiempos de las coberturas y con ello determinar cambio de cobertura. Todo este análisis se basa o se fundamenta en la existencia de bases de datos que pueden ser de referencia espaciales como la superior izquierda, o hasta bases de datos de imágenes de satélite como la inferior derecha, que nos permiten a nosotros tener acceso a información de múltiples tipos y de múltiples lugares del globo terrestre para poder procesarla y representarla espacialmente y encontrar patrones que nos den cierta información que necesitamos, ya sea de modelos digitales de elevación, ya sea de información oceanográfica como lo que está en la parte superior central, o ya sea biológica como la parte inferior izquierda de su pantalla, que es el geoportal de la Comisión Nacional de Biodiversidad de México,
que tiene información no solo costera, pero gran parte costera sobre cuestiones biológicas, físico-naturales, incluso político-administrativas e infraestructurales. Básicamente todo todo cúmulo de información y los sistemas de información geográfica como herramienta, ¿qué podemos hacer? Pues encontrar patrones, por ejemplo, hacer análisis espaciales a partir de índices de banda de imágenes satélites para encontrar regiones que cumplan con cierta condición, o ya sea de vegetación saludable, o alto contenido de agua, poca infraestructura y un tipo de suelo específico, o lo contrario, donde hay zonas con vegetación poco saludable, con bajo contenido de agua y que además abunda la infraestructura en la región costera, para a partir de esa conjunción espacial de la información encontrar cierta regionalización o ciertos espacios donde se cumplan características específicas. Por ejemplo, cambio de cobertura a partir de imágenes de satélite. Lo que hicimos en este caso fue clasificar imágenes de satélites, encontrar las coberturas para cada año y el cambio de cobertura de un año a otro, lo que nos permitió a nosotros encontrar aquellas regiones donde las coberturas cambian o no y asociarlas a cierto fenómeno o a cierto patrón de cambio espacial y temporal. De igual forma, representar regiones donde haya recuperación o degradación de ecosistemas. Todos sabemos que la evolución temporal puede llevar a una degradación o a una recuperación de ecosistemas, y en este caso lo que hicimos fue identificar donde habían regiones que presentaban recuperación o degradación de vegetación natural y mangles específicamente, sobre todo con vista a encontrar aquellas zonas que tengan mayor o menor exposición a la penetración del mar o a otros fenómenos asociados a la surgencia de tormentas o ciclones tropicales. Muy vinculado a ello, encontrar las regiones donde hay exposición a inundaciones por marea de tormenta. En este caso lo que hicimos fue analizar los cambios de cobertura y donde esos cambios de cobertura generaban mayor o menor exposición a inundaciones costeras por penetración del mar, en este caso asociada a huracanes en una región de Cuba. De igual forma, hacer valoración no económica, se puede hacer económica, pero en este caso es no económica porque no incluimos el costo o el valor del ecosistema, sino cómo cambia el ecosistema en el tiempo en función de su área, de su distribución y de algunos parámetros de métrica del paisaje, que es la gráfica que está en la parte superior izquierda, que nos muestra un poco cómo las coberturas asociadas a ciertos servicios ecosistémicos que brindan y los cambios de estas coberturas nos generan un cambio en la disponibilidad de servicios ecosistémicos y cómo podemos representar eso espacialmente y tabularlo o graficarlo desde el punto de vista espacial y temporal. También se puede identificar inundaciones costeras, se puede hacer estudios de parámetros del oleaje y de mareas mediante imágenes satélite, se puede hacer integración y regionalizaciones marino-costeras, cambios de cobertura, y no solo de cobertura, sino de zonas pobladas. El efecto de la infraestructura sobre los ecosistemas es algo que estamos ahorita analizando, cómo la existencia de una carretera puede afectar, por ejemplo, un ecosistema, o cómo en la medida que nos alejamos de una infraestructura los ecosistemas se mantienen más o menos conservados, y muy vinculado a ello aplicar métricas del paisaje a la evolución de los ecosistemas y de la infraestructura costera, para entender un poco cómo desde el punto de vista espacial, cuál es el arreglo espacial de las coberturas en una zona costera determinada, y cómo ese arreglo ha ido cambiando en el tiempo y cómo ese cambio puede facilitarnos o no el trabajo en la zona costera y la gestión de la zona costera. Muchas gracias, y vuelvo a reiterar mi agradecimiento a la Red Iberoamericana de Medio Ambiente, a la Universidad Nacional de Chimborazo y a la Universidad Nacional Autónoma de México por todo el apoyo en estas investigaciones, y específicamente por la participación en este sexto Congreso Iberoamericano sobre Medio Ambiente y Sustentabilidad, y en el primer taller iberoamericano sobre manejo integrado costero. Les habló el maestro en ciencia Yandy Rodríguez Cueto.